Saludos, estimado ingeniero Villegas Granados Luis Mariano. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro producto acreditable final del curso de Mecánica de Fluidos 1, tratando sobre el tema de semejanza hidráulica. Los estudiantes que pertenecen a este grupo número 11 son Cabredo Castro, Josney Kevin, González Chozo Luis Alberto, Jacinto Guamanchumo Rosa Manuela, Lobato Acuña Julio César, Maldonado Silva Stephanie Judith, Mori Montenegro Deiner Iván, Romero Torres Vani Adín y quien les habla Cadenas Alvarado Leslie Yasmín. Bien, tenemos como en el índice de trabajo como primer punto el resumen, la introducción, seguidamente del propósito y objetivo tanto general como específicos. En el contenido podremos encontrar los temas desglosados en donde se tratará sobre el análisis dimensional, el teorema de Pi-Buckingham, la semejanza hidráulica, geométrica, cinemática y dinámica, número de Reynolds, Proud, Euler, Mash y Weber y 3 ejercicios de aplicación. También las conclusiones que presentarán las recomendaciones y finalmente las referencias. El resumen. En el presente informe de investigación tuvo como objeto indagar y profundizar conceptos precisos acerca del tema de semejanza hidráulica y los temas que se desglosan, como el análisis dimensional aplicando su teorema fundamental de Pi-Buckingham, que se define como un proceso donde se estudian las dimensiones de las ecuaciones y de los fenómenos físicos para así obtener una nueva visión de solución. También la semejanza hidráulica, geométrica, cinemática y dinámica que existen entre los modelos y los prototipos. Finalmente, se vio también los números de Reynolds, Freud, Euler, Mash y Weber. Adicionalmente, se presentaron junto a ello 3 ejercicios mencionando los temas anteriores y también cabe recalcar que se empleó información de fuentes con sus autores específicos. Bien, la introducción. Según Ortiz, en el año 2015 nos dice que en la actualidad el estudio de similitud entre modelo y prototipo con una adecuada operación del modelo a escala ha hecho posible la construcción de grandes obras de ingeniería que han contribuido al desarrollo de la humanidad. Teniendo en cuenta que el hombre es el causante de todo ello, no se ha podido llegar a una exacta similitud entre el modelo y prototipo, pero a base de esto los resultados del modelo transferido al prototipo han sido suficientes para brindar solución a problemas en la práctica. En contexto, se llama semejanza a la relación existente entre una magnitud física en el prototipo y el modelo expresado en las mismas unidades. El tema central de la presente investigación se refiere a la semejanza hidráulica, en la cual se dice que debido a que no siempre es posible encontrar coincidencias entre los valores teóricos y las mediciones, además que existen diferencias entre lo diseñado y lo construido, la hidráulica ha empleado para hacer frente a estos vacíos los modelos físicos con los cuales es posible obtener respuestas a cada una de las modalidades de funcionamiento y poder predecir el comportamiento del prototipo o ente real. La investigación del presente tema tiene como objeto indagar y profundizar conocimientos acerca del tema de semejanza hidráulica. Lo que busca saber es en qué consiste el análisis dimensional y el teorema de Pi-Buckingham. ¿Cuál es la semejanza hidráulica de la geometría, cinemática y dinámica? Y por último, ¿de qué tratan los números de Reynolds, Freud, Euler, Mash y Weber? Es por ello que analizar estos desgloses del tema central es necesario para la carrera profesional de ingeniería civil.
La aplicación de este tema es de gran relevancia para brindar solución a problemáticas presentadas en las obras de construcción y de gran interés tanto académico como profesional. Bien, el propósito. La presente investigación se realizó con la finalidad de indagar y profundizar conocimientos teóricos y prácticos sobre la semejanza hidráulica. Como objetivo general tenemos indagar y profundizar conocimientos acerca del tema de semejanza hidráulica. En los objetivos específicos, conocer los conceptos de análisis dimensional mediante su teorema fundamental de Pi-Buckingham. Analizar también la semejanza hidráulica, geométrica, cinemática y dinámica. Comprender los conceptos de números de Reynolds, Rho, Euler, Marsh y Weber, y finalmente explicar ejercicios de aplicación empleando los temas mencionados. Bueno, ahora nos encontramos con la parte de análisis dimensional, el teorema de Pi-Buckingham. Primero definimos lo que es el análisis dimensional, que se basa en la homogeneidad dimensional, donde el proceso es examinar las dimensiones, las ecuaciones y los fenómenos físicos para tener una nueva visión de sus soluciones, y los cuales nos van a permitir la solución de problemas complicados y establecer reglas para diseñar pruebas en modelos. Bueno, aquí el teorema de Pi-Buckingham nos establece que las variables se pueden agrupar en números de variables y números de dimensiones, tal como es n y m. Se estimula que los grupos de variables son dimensiones llamados términos pi. Dicho teorema también se establece la siguiente función. La función en este caso g está por g1, g2, g3 hasta gnm, va a ser igual a 0. Donde dice que para determinar los grupos adimensionales, en este caso GI, el I va a ser igual a 1, 2, hasta relativamente lo que es N y M. Dice, consiste en una selección de dimensiones de las variables que están utilizados para emplearse con variables repetitivas, formando grupos adimensionales. En este caso, el GI va a ser igual a la velocidad en el eje Y multiplicado por lo que es la velocidad en J elevado a la aceleración. Esto, el I nos dice, como ya hemos dicho antes, va a ser igual a 1, 2 o hasta tal número que sea el N y M. Los exponentes, como aquí está A y J, se determinan por las condiciones de cada grupo. Se sustituyen las dimensiones de las variables por ellas mismas y los exponentes, en este caso las unidades de masa, longitud, tiempo, lo que existe, y se igualan a 0, a dimensionalidad del parámetro. Dicho esto, se pueden hacer tanto en fluidos, para determinar su peso, su aceleración, su velocidad, fuerza, todo, con dichas unidades. Y bueno, eso es todo. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la semejanza hidráulica, en donde Iglesias, Vicente y Bateman en el 2014, en una investigación, afirmaron que el desconocimiento de los procesos físicos y la existencia de condiciones de contorno complejas hacen que la mayoría de problemas de fluidos no puedan ser abordadas directamente con métodos numéricos o técnicas analíticas. Es por ello que en hidráulica existen semejanzas que permiten encontrar los vacíos que existen entre las coincidencias de valores teóricos y mediciones y las diferencias entre lo diseñado y lo construido. Estas condiciones de semejanzas entre modelo y prototipo estudiados en mecánica de fluidos sirven para garantizar que un sistema sea completamente semejante a otro. En este caso tenemos una semejanza geométrica, en donde el modelo y prototipo son semejantes geométricamente cuando existe una diferencia de tamaño conocido como factor de escala de longitudes. Quiere decir
que existen una diferencia de tamaño, pero son proporcionales. O sea, sus lados son proporcionales y sus ángulos también. Como podemos ver en la imagen, tenemos que el modelo tiene 40 metros y en el prototipo tiene 4 metros. Entonces se cumple la relación. Esa relación es la siguiente, en donde el factor de escala es igual a la longitud del modelo sobre la longitud del prototipo. También tenemos que el factor de escala al cuadrado es la relación del área del modelo sobre el área del prototipo. También tenemos que la longitud, el factor de escala al cubo, es el volumen del modelo sobre el volumen del prototipo. También tenemos una semejanza cinemática, en donde el modelo y prototipo son semejantes por las presiones dinámicas en puntos homólogos o correspondientes es una constante. Quiere decir que los vectores de velocidad tanto en el modelo son proporcionales a las del prototipo. Por ello existen las siguientes relaciones. La relación de velocidad, en donde la escala de velocidad es igual a la velocidad del modelo sobre la velocidad del prototipo. Como sabemos, la ecuación dimensional del volumen es longitud por el tiempo a la menos 1. Entonces, esa ecuación dimensional va a ser reemplazado tanto en el modelo como en el prototipo. Y tendremos que la longitud de escala por el tiempo de escala a la menos 1 es la relación de velocidad tanto del modelo como del prototipo. Lo mismo sucede con la relación de aceleración, en donde la escala de aceleraciones es igual a la aceleración del modelo sobre la aceleración del prototipo. La ecuación dimensional de la aceleración es longitud por el tiempo a la menos 2. Al reemplazarlo tanto en el modelo como en el prototipo, tendremos que la longitud de escala por el tiempo de escala a la menos 2. Lo mismo sucede con la relación del caudal. El caudal es, su ecuación dimensional es longitud al cubo por el tiempo a la menos 1. Reemplazamos en el modelo, en el prototipo, y tendremos que la escala de caudales es longitud escala al cubo por el tiempo de la escala a la menos 1. Aquí podemos ver una imagen en donde existe semejanza cinemática y en otra que no existe, por los motivos de los vectores de velocidad. Y aquí también podemos ver cómo existe una diferencia de tamaño, pero los vectores son proporcionales. También tenemos una semejanza dinámica entre el modelo y el prototipo. Esta se cumple cuando ya se ha cumplido la semejanza geométrica y la semejanza cinemática. Esta relación es entre la fuerza de inercia en el modelo y su homóloga correspondiente en el prototipo, en donde se cumple la siguiente relación, que el factor de fuerzas es igual a las fuerzas en el modelo sobre las fuerzas en el prototipo. Y las fuerzas, su ecuación dimensional es masa por aceleración. Entonces, ello tenemos que reemplazarlo tanto en el modelo como en el prototipo. La ecuación dimensional de masa por aceleración vendría a ser densidad por la longitud al cubo por la ecuación dimensional de aceleración, longitud por el tiempo a la menos 2. Al reemplazarlo, tanto en el modelo y prototipo, tendremos que el factor de escala de fuerzas es densidad de escala por la longitud de escala al cubo, ya que hay dos longitudes, se sumarían por el tiempo de la escala a la menos 2. Y aquí podemos ver una imagen en donde se cumple la relación. También existen estas fuerzas actuantes en cada fenómeno físico particular del flujo y requerimiento para establecer la semejanza dinámica que están relacionados con la fuerza de inercia. Existen estas semejanzas de Froude, que se aplica cuando el flujo presenta una superficie libre, entonces la fuerza predominante es la gravedad. Tenemos aquí que Froude, tanto del prototipo como Froude del modelo, vendrían a ser iguales. También existe una semejanza de Reynolds,
que se aplica cuando el cuerpo está sumergido en un flujo subsónico. Entonces la fuerza predominante es la fuerza de viscosidad. Tenemos aquí que Reynolds, tanto del prototipo, vendría a ser lo mismo que del modelo. Semejanza de Marsh. Se aplica cuando el cuerpo está sumergido en un flujo supersónico, pero en este caso, a diferencia de la semejanza del Reynolds, la fuerza predominante es la comprensibilidad. Y en el caso de semejanza del Weber, se aplica cuando en láminas de líquidos muy delgadas prima la tensión superficial. Y eso sería todo. Doy paso a mi siguiente compañero. Hola a todos, mi nombre es Deiner Iván Mori Montenegro. Bueno, voy a explicar sobre el número de Frode. Este señala la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias para un fluido. Es decir, el número de Frode va a ser igual a la fuerza de inercia sobre la fuerza de la gravedad. El número de Reynolds es otra cantidad adimensional importantísima en el análisis del flujo de fluidos, mediante la cual se conoce cuando el fluido tiene comportamiento laminar y cuando es turbulento. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, una imagen donde se nota que el flujo se va a laminar, o sea, en una sola dirección, y turbulento, dando en curvas, ¿no? Al combinar los efectos del número de Frode con los del número de Reynolds, se tiene como primero el laminar subcrítico, que sería el número de Reynolds menor que 500 y el número de Frode menor que 1. En el turbulento subcrítico, el número de Reynolds mayor que 2000 y el número de Frode menor que 1. En el laminar supercrítico, el número de Reynolds menor que 500 y el número de Frode mayor que 1. En el turbulento supercrítico, el número de Reynolds mayor que 2000 y el número de Frode menor que 1. Y bueno, continuamos. Quien les habla es Esteban Maldonado. Vamos a empezar sobre el número de Euler. En física, el número de Euler es un número adimensional usado en mecánica de fluidos, que esto también expresa la interacción entre la energía vinculada a una pérdida de expresión por unidad del volumen. Por ejemplo, un estrechamiento en relación a la energía cinética por unidad del volumen del flujo. Acá estamos presentando a su fórmula del número de Euler, que es Euler es igual a la densidad del fluido de 0 menos la densidad del fluido 1 sobre un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Continuamos. El número de Marsh es una de las medidas del valor que posee un flujo definido. Así los efectos de la comprensibilidad. En este sentido de fuerzas, el número de Marsh es una interacción que existe en medio de las fuerzas inerciales y las fuerzas originadas por la comprensibilidad del fluido. El número de Marsh se define también como la relación entre la velocidad, ya que características del flujo y la velocidad del sonido de conformidad con la ecuación. Acá vamos a presentar a su fórmula, que está aquí, ¿lo ven? ¿Cómo lo ven? Y bueno, acá como lo vamos a leer, Marsh es igual a la velocidad real del fluido sobre la velocidad del sonido. Y bueno, el último, que es el número de Weber. El número de Weber es un parámetro fundamental en atomización de un líquido. Esto da que el número de Weber es el motivo característico en medio de las fuerzas aerodinámicas que ejercen el gas sobre una cinta flaca y la fuerza de tensión que pueden trabajar en el área del líquido. Esta tensión superficial del líquido en el área de una gota en la cual conserva la manera de la misma. Acá estamos presentando su fórmula. En la fórmula de Weber es igual a la densidad del fluido por la velocidad del fluido al cuadrado por la longitud de características sobre
la tensión superficial. Gracias. Mi nombre es Lobato Acuña Julio César y voy a continuar explicando un ejemplo de teorema de Pi. En este caso tenemos una función que depende de cuatro cantidades, vendría a ser la velocidad, diámetro, viscosidad y densidad. Esto lo igualamos a cero, pues, y no se puede realizar analíticamente, ¿no? Primero vamos a encontrar las dimensiones de las cantidades. De la velocidad se mide en unidades de longitud sobre tiempo, el diámetro en unidades de longitud, la viscosidad en unidades de masa sobre longitud por tiempo y la densidad en unidades de masa sobre longitud del cubo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que contar las dimensiones independientes y las cantidades a analizar, ¿no? Las cantidades implicadas vendrían a ser 4, las cuales vendrían a ser velocidad, diámetro, viscosidad y densidad. Las dimensiones independientes vendrían a ser 3, las cuales vendrían a ser la vendrían a ser las unidades de masa, longitud y tiempo, ¿no? Las unidades de tiempo. Estas 3. Entonces ahora vamos a encontrar el número de parámetros, donde vamos a restar el número de cantidades implicadas menos el número de cantidades independientes, que vendría a ser 3. 4 menos 3 me queda 1, ¿no? Luego igualamos el número pi adimensional a 0, donde tenemos que pi sub 1 es igual a la densidad elevado a la x sub 1 menos por la viscosidad elevado a la y sub 1 por el diámetro elevado a la z sub 1 por la velocidad elevado a la 1 igual a m elevado a la 0 por l elevado a la 0 por t elevado a la 0. Entonces, acá reemplazamos, ¿no? La viscosidad se mide en unidades de masa sobre la longitud del cubo y lo colocamos abajo. La viscosidad se mide también en unidades de masa sobre longitud por tiempo elevado a la y sub 1 y el diámetro también, ¿no? En unidades de longitud y la velocidad en unidades de longitud sobre tiempo. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser pues los exponentes, ¿no? Igualar. Es decir que aquí multiplicando voy a tener x m elevado a la x, también vamos a tener menos 3x, ¿no? A multiplicar y todos los exponentes de m lo vamos a sumar y lo vamos a igualar a 0 y los exponentes de l también, y me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Aquí tengo que para las unidades de la masa tengo x1 más y1 igual a 0. Para las unidades de longitud tengo al menos 3x menos y sub 1 más z sub 1 más 1 igual a 0. Y para unidades de tiempo tengo que y sub 1 menos 1 igual a 0. Entonces luego esto resuelvo mediante un sistema de ecuaciones, realizo mi matriz y al desarrollar mi matriz tengo que x sub 1 es igual a 1, que y sub 1 es igual a menos 1, que z sub 1 es igual a 1. Entonces luego reemplazamos, ¿no? En la definición del número dimensional pi, donde pi sub 1 vendría a ser la densidad elevado a la x sub 1 ya no sería 1, ¿no? Porque encontré el valor de x sub 1. Lo mismo pasaría con la viscosidad. El exponente de la viscosidad era y sub 1, sería menos 1. El exponente de la longitud era z sub 1, es igual a 1. Y de la velocidad era 1. Entonces también tenemos, por otra parte, tenemos que completar con las dimensiones conocidas. Por ejemplo, tenemos los Reynolds, donde sería igual a la densidad por velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Tenemos los Froude sobre velocidad al cuadrado sobre la raíz de la gravedad por
L, los Weber, donde sería la velocidad por la longitud, por L, por la densidad sobre el esfuerzo superficial. Tenemos los March, donde sería la velocidad sobre la velocidad del sonido. Semejanza hidráulica, y es el siguiente, ¿no? Donde tenemos el sonar esférico de diámetro de 20 centímetros se desplaza en el mar a 30 grados centígrados a una velocidad de 2 metros por segundo. Se va a modelar en un túnel con viento con aire a 20 grados centígrados para determinar la fuerza de arrastre sobre el sonar con un modelo que tiene un diámetro de 10 centímetros. Determina lo siguiente. Nos piden determinar la velocidad del viento en el túnel. La siguiente pregunta nos dice si la fuerza que actúa sobre el modelo se mide y da que es 25 newton, determine la fuerza de arrastre que actúa sobre el sonar real. Bueno, en datos tenemos, pues, nos piden hallar la velocidad del modelo. Vendría a ser para la primera interrogante, ¿no? Diámetro del modelo nos dan 10 centímetros. La viscosidad del modelo, si no nos dan, ¿no? La tenemos que encontrar mediante las tablas. La densidad del modelo también la encontramos en las tablas. La velocidad del prototipo es igual a 2 metros sobre segundo. El diámetro del prototipo es igual a 20. Y la viscosidad del prototipo también lo encontramos en las tablas, la densidad de igual manera. Y bueno, datos tomados, estos son pues, los datos tomados de la tabla, ¿no? Para la pregunta B tendríamos que ya la fuerza del modelo igual a 25 newton, y nos faltaría ya pues, la fuerza del prototipo, ¿no? La que nos piden. Entonces lo que vamos a hacer es, para la primera interrogante, hallar la velocidad del modelo, donde igualamos a Reynolds, donde tenemos que la velocidad del modelo por el diámetro del modelo sobre la viscosidad del modelo es igual a la velocidad del prototipo por el diámetro del prototipo sobre la viscosidad del prototipo. Entonces aquí despejamos la velocidad del modelo y obtenemos la siguiente ecuación, ¿no? Donde la velocidad del prototipo por el diámetro del prototipo por la viscosidad del modelo sobre el diámetro del modelo por la viscosidad del prototipo. Entonces reemplazo, la velocidad del prototipo era 2 metros sobre segundo, el diámetro del prototipo era 20 centímetros, el diámetro del modelo era 10, la viscosidad del modelo era 1.44 por 10 a la menos 5, la viscosidad del prototipo era 8.92 por 10 a la menos 7, y haciendo los cálculos pues me da que la velocidad del modelo es igual a 64.57 metros sobre segundo. Esa sería la primera respuesta, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, igualamos a Euler, donde tendría que ser igual a la fuerza del modelo sobre la densidad del modelo por la velocidad del modelo al cuadrado por el diámetro del modelo cuadrado, es igual a la fuerza del prototipo sobre la densidad del prototipo por la velocidad del prototipo al cuadrado sobre por el diámetro del prototipo al cuadrado. Entonces acá despejamos, ¿no?, la fuerza del prototipo y obtenemos la siguiente ecuación, que tenemos que la fuerza del modelo es igual a la densidad del prototipo sobre la densidad del modelo por el diámetro del prototipo sobre el diámetro del modelo elevado al cuadrado por la velocidad del prototipo sobre la velocidad del modelo elevado al cuadrado. En este caso, la velocidad en la fuerza del modelo me dieron que era 25 newtons, la densidad del prototipo, esto viene a ser la densidad del modelo, esto vendría a ser la densidad el diámetro del prototipo sobre el diámetro del modelo elevado al cuadrado, ¿no? Dice aquí en la fórmula. Y la velocidad del prototipo era 2 metros sobre segundo y la velocidad del modelo me salió 64, ¿no? Elevado al cuadrado igual a 76.067 newton. La respuesta
vendría a ser la velocidad del modelo es de 64.57 metros sobre segundo y la fuerza del prototipo será de 76.067 newton. Bueno, ahora voy a dar pase a mi compañero para que siga explicando. Nos vamos a este ejercicio que he aplicado que es acerca de lo que es el número de Reynolds, que nos dice: calcula el número de Reynolds para la circulación de cada uno de los fluidos siguientes en la tubería de 2 pulgadas de cédula 40. La cédula 40 prácticamente es una tubería de acero que sirve para la conducción de fluidos y gases de ingeniería, petroquímica, pesca en general, que son tubos para la industria petrolera, tubos para servicios de alta temperatura, que pueden ser disponibles en color negro y galvanizado. Si el flujo volumétrico es 0.25 pies cúbicos por segundo, ahora nos pide cuatro números de Reynolds para 4 fluidos, que es el agua, el acetona, el aceite de ricino y aceite SAE, el grado 10. Hay que tener en cuenta que todos estos fluidos nos están pidiendo en grado Fahrenheit. Ahora, como datos, vemos que tenemos el diámetro de la cédula, que son 2 pulgadas, convirtiendo aquí que es nuestra unidad universal que vamos a trabajar, es 0.1723. ¿Ya? Y también nos dice que tenemos un flujo volumétrico que es el caudal de 0.27, de 0.25 pies cúbicos por segundo, y el volumen que es de 10.72. Ahora, ¿cómo calculamos ese volumen? Para poder trabajar con ese volumen, primero vamos a aplicar lo que es el número de Reynolds, la ecuación en general. A ver, la ecuación es: el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por la distancia sobre la viscosidad, pero en este caso la velocidad no la tenemos. Queremos calcularla para poder trabajar y poder calcular el número de Reynolds para los demás fluidos. Ahora, lo que tenemos que calcular aquí, como estamos viendo, que vamos a aplicar esta ecuación que es el área, que va a ser 4 por el caudal sobre pi por el diámetro, en este caso de la cédula, al cuadrado. Aquí nos apoyamos de los datos que tenemos para poder calcular recién nuestro volumen, que es de 10.72 pies por segundo. Ahora, teniendo estos valores, nos vamos a nuestra siguiente diapositiva, que recién vamos a calcular el primer fluido, que es el agua, a 60 grados Fahrenheit. Pero para poder desarrollar esto también nos está pidiendo, en aplicación al número de Reynolds, nos va a pedir que abajo en la parte del dividendo nos va a pedir la viscosidad dinámica. Ahora, la viscosidad dinámica es un dato que nosotros traemos de este cuadro, la tabla A2, que son las unidades del sistema de uso común en Estados Unidos, en pies por segundo, pies al cuadrado sobre segundo. Ahora, para la temperatura de 60 grados, vamos a trabajar con este valor, que es 1.21 por 10 a la menos 5. Teniendo este valor, regresando a la diapositiva, podemos trabajar en esta aplicación de esta ecuación para poder recién tener el número de Reynolds en el agua a 60 grados Fahrenheit. Para el fluido de acetona a 77 grados Fahrenheit prácticamente va a ser lo mismo, con la diferencia que el fluido que vemos acá se va a aplicar, porque es un agregado más por la cantidad de viscosidad que tiene. Ahora, nos apoyamos del cuadro que he mostrado para poder reemplazar en la ecuación del número de Reynolds y tener recién nuestro valor del número de Reynolds en la acetona a 77 grados Fahrenheit. En los dos fluidos restantes es solamente la aplicación de la ecuación del número de Reynolds para
poder recién tener el resultado que queremos. Nos apoyamos de los mismos datos, prácticamente los datos para viscosidad dinámica se van a sacar del mismo cuadro, de eso no hay duda. Y para lo que es el aceite SAE de grado 10, va a ser lo mismo, se va a aplicar la misma ecuación, y lo que es viscosidad dinámica se va a aplicar el mismo cuadro de la tabla 02. Hay que recordar que el número de Reynolds se utiliza para el criterio de semejanzas en fluidos, predominante al efecto viscoso, por ejemplo en sistema de presión, modelo de naves aéreas, cuerpos sumergidos que son torpedos, medidores caudales y en transiciones. Continuando con la exposición, conclusiones. Finalmente, el análisis dimensional nos facilita el estudio de los modelos hidráulicos. A la vez, esta técnica se puede expresar en cualquier magnitud física en función de 3 dimensiones fundamentales. Dentro de sus aplicaciones nos permite analizar con mayor facilidad objetivos de estudio, reducir drásticamente el número de ensayos, conversión de unidades, desarrollo de ecuaciones, reducción del número de variables y establecer principios para el diseño de modelos. La semejanza hidráulica es el estudio comparativo entre modelo y prototipo, es decir, un modelo del prototipo, pero en escala más pequeña, por lo que se distingue de 3 tipos. Tenemos geometría, cinemática y dinámica. Recomendación. Se recomienda utilizar este porque nos permite ahorrar tiempo y dinero, a la vez es favorable porque nos ayuda a pensar y planificar una teoría o experimento. Asimismo, proporciona las leyes de la escala. Esto nos da a entender que podemos convertir los datos obtenidos en el modelo y llevarlo al prototipo. Aquí tenemos algunas referencias, las cuales son parte de nuestro trabajo. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias.